Bueno, tengo Bueno, el honor de tener de coanfitriona a Agustina Capristo. La verdad es una muy linda tarde, entonces. Me presento yo solo porque tenemos poco tiempo, Andrea. ¿Sí? bueno, como vos Te quieras. agradezco Espera, enormemente. ¿Qué? lo que les voy a pedir es que prendan las cámaras como siempre y el doctor se va a presentar él mismo, así que vamos para adelante. Sí, sí, porque tenemos poco tiempo. Tengo tantas cosas para contarles, para hablar con ustedes. Primero voy a hablar yo así a toda velocidad y después les voy a pedir, hablándoles en forma personal a cada uno y una, para tener algún tipo de intercambio, ¿sí? Primero que todo, le agradezco muchísimo a Andrea Andracchio, que cada vez que tiene la oportunidad me invita a alguna cosa, y yo me tiro a la pileta confiado, porque es una reina. La verdad es un placer hacer cualquier cosa con ella. Mi nombre es Carlos Goggi, soy abogado y soy juez nacional en lo civil, o sea, imparto justicia. Y hablar de derecho de los pacientes, de la relación médico-paciente, hablar de la salud, es un desafío fuerte, grande. Lo primero que tengo para contarles es que me paro desde un lugar tan parecido a ustedes, porque estamos hablando de discursos hegemónicos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el derecho es un discurso hegemónico, pero la palabra de los jueces es recontra hegemónica, o sea, mi palabra lo es, tan hegemónica, o por ahí no tanto, como la palabra de las personas que ejercen la medicina. Yo creo que somos las voces más poderosas, las más indiscutibles. Y sin embargo, ustedes dirán, este hombre que está hablando, que nos convide lo que almorzó, ese tipo de cosas. No, porque claro, cuestionan cada cosa que hacemos, nos agreden, nos cuestionan públicamente, nos critican, nos amenazan. A ustedes directamente los agreden en las guardias de algunos hospitales. Sin embargo, seguimos siendo personas con una voz hegemónica, con una voz potente, con una voz que es oída y con una voz que en algún punto es temida, ¿sí? A nadie le gusta escuchar que tal vez su propiedad salga a remate. Yo hago derecho civil, no hago derecho penal. A nadie le gusta escuchar un mal diagnóstico. A nadie le gusta escuchar que una intervención quirúrgica tuvo complicaciones. A nadie le gusta escuchar que ha sido condenado a indemnizar daños y perjuicios. ¿Sí? Entonces, además, lo usual, lo normal, es que las personas que trabajamos en el derecho, las personas que trabajan en la medicina, trabajemos con seres humanos que están en una situación poco menos que desesperada. ¿Sí? Bueno, aclarado eso, ¿y por qué empecé por las hegemonías? Porque estamos viviendo un tiempo jurídico que cuestiona esas hegemonías, en donde esas hegemonías y esas voces pétreas, esas autoridades incuestionables, esas órdenes a cumplir de forma inexorable, hoy día ya no lo son, ni inexorables, ni pétreas, ni tan poderosas, porque al tratar de combatir las hegemonías, al tratar de liberarnos de las hegemonías, y hablo en primera persona del plural, en una concepción, en una semántica que no existe en nuestro idioma, pues estoy hablando de la comunidad jurídica de todo el planeta, ¿sí? En donde hay una tendencia muy constante, muy acendrada, muy inamovible, de cuestionar, minar y en lo posible desarticular las hegemonías, renaciendo individualidades. De eso se trata. Entonces, por ejemplo, el sistema de derechos humanos, en donde se coloca en una jerarquía superior, si lo queremos llamar de esta forma, a cada persona humana en forma individual, para desarticular situaciones de opresión, de indefensión, de vulnerabilidad, ¿sí? De sumisión. Entonces, aunque les parezca mentira, ustedes dirán, y bueno, pero a ver, yo estudié 7 años medicina, gané un concurso de residencias, estoy en primero, segundo año, ya terminé la residencia, no hago más que estudiar, tuve guardias agotadoras, no sirvo ni para espiar, y me están diciendo que yo oprimo.
Me están diciendo que yo genero estados de sumisión. Me están diciendo que yo atropello. Bueno, vamos a tratar de entendernos. Y pensemos en, por ejemplo, el sistema hospitalario. Pensemos en el sistema de obras sociales, pensemos en el sistema de medicina prepaga, e inclusive pensemos en el sistema privado. El previsional directamente ni lo nombro, porque yo creo que estamos asistiendo de una manera u otra a una especie de masacre de las personas adultas, en donde los beneficios previsionales son de montos poco menos que ridículos, por un lado, y por el otro lado, el sistema que los asiste es cada día más endeble, cada día más lejano. Y yo creo que lo bueno que tenemos, quienes trabajamos con la conducta humana desde la perspectiva jurídica y quienes trabajan con la salud de las personas humanas, es que muy usualmente tomamos un cucharón de nuestra propia sopa, ¿sí? Entonces, todas las personas que están acá escuchándome en algún momento se han enfermado, ¿verdad? O han tenido una situación en la que sí o sí, en forma inexorable, han debido concurrir a un establecimiento. Y salvo que haya sido una cosa muy programada, muy preparada, muy cuidada, se enfrentaron, por ejemplo, con estructuras administrativas, con sistemas de turnos. En el consultorio donde se paga una fortuna la consulta, lo normal es que la secretaria es una señora grande, autoritaria, y que maneja la agenda del especialista súper recomendado que estamos yendo a ver. Esa señora maneja poder, ¿sí? A veces hay secretarias de médicos famosos que son un amor, pero son pocas. Entonces, cuando estamos hablando de opresión, cuando estamos hablando de sumisión, cuando estamos hablando de vulnerabilidad, tenemos que entenderlo en términos genéricos, ¿sí? Entonces, les cierro la idea, para empezar ya directamente en tema, que estamos transitando hace ya largo tiempo, medido en décadas, un movimiento jurídico internacional que apunta a desarticular hegemonías y a proteger a personas vulnerables y a las personas en general en su individualidad, reforzando su autonomía, su poder de decisión, su libertad, su intimidad, ¿sí? Su libre albedrío. Entonces, eso generalmente tiene un movimiento pendular, y ahí sí me meto en tema. Pendular me refiero a que oscila entre extremos, en donde voy a usar un ejemplo ajeno a nosotros para que lo entendamos bien. Cuando éramos chicos, nos sacábamos un 2 y en última instancia nos dejaban estudiando todos los días 2 horas más para levantar la nota. Ahora cualquier chico se saca un 2 y los padres van a protestar a la escuela y no nos descuidamos que además golpean a los profesores o a las docentes. Entonces, ese cuestionamiento de la autoridad, ese cuestionamiento del orden establecido, no solamente nos sucede a profesionales como quienes hacemos abogacía o quienes hacen medicina, sino que sucede en todos lados. Y por momentos hay contextos y hay situaciones de un orden por ahí tal vez demasiado rígido. Y ese movimiento pendular en el equilibrio de los derechos subjetivos individuales, del sistema de derechos humanos y de las estructuras institucionales, administrativas, jurídicas y disciplinarias que nos permiten trabajar, también va al exceso. Y voy a poner otro ejemplo ajeno, que es el gatillo fácil policial o el exceso de la represión. Uno solo, el partido de hace 2 semanas atrás en el Bosque en La Plata, con una persona fallecida de un infarto, cantidad de personas heridas, destrozos, todo por exceso policial. Entonces podemos pasar de un extremo al otro y podemos ponernos relativistas. Y la idea no es transmitirles a ustedes una postura relativa. La idea es que traten de ponerse, de empatizar, no con cada paciente que atienden, sino en forma genérica, con la posición de la persona usuaria del sistema de salud. Y que entiendan, por ejemplo, que por más buena voluntad que pongan ustedes, por más buena voluntad que pongan el equipo de enfermería, las demás profesiones de la salud, la administración del hospital, las cosas generalmente no suelen salir
como pretendemos que salgan. Voy a poner un solo ejemplo también. Yo vivo en el conurbano y tengo un gran amigo que tiene una mamá que es escribana jubilada y que tiene un montón de problemas de salud a raíz de una ACV. Camina, o sea, no es tan terrible, pero necesita mucha atención. Entonces, el otro día, esta señora mayor, de casi 80 años, se golpeó un brazo y la llevaron a la guardia del hospital más cercano. Entonces le tomaron la radiografía, tenía una pequeña fisura, la radiografía era digital, entonces no había ningún traumatólogo de guardia, puesto por la mañana muy temprano. En ese hospital la traumatología atiende a la tarde, un hospital pequeño, zonal, muy pequeño. Entonces piden, bueno, por favor, ¿nos pueden transferir el archivo de la radiografía y vamos nosotros a cualquier otro lugar? No, 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 porque esto no puede salir del sistema del hospital. La habían atendido recontra súper bien. Le hicieron una radiografía con muy buena tecnología. La archivaron en forma digital. Eran las 8:15 de la mañana y tenía que esperar hasta las 14 para que le digan en forma fehaciente, con un informe suscripto por una médica traumatóloga que terminó siendo, una persona de 78 años con un problema motriz relativamente serio y con millones de secuelas a partir de ese ACV que tuvo hace unos años atrás, y eran todas personas amorosas, muy capacitadas, y que sin embargo le estaban cerrando todas las puertas de la atención sanitaria, y la obligaban a esperar, con toda su vulnerabilidad, en un hospital público, en un hall, todas las personas mezcladas, y ya sé que no podemos hacer milagros, pero tenemos que entender cuáles son los derechos de la persona que es usuaria del sistema de salud. Hablando de derechos de las personas, yo entiendo que todos ustedes son profesionales de la salud, pero este juez fuma, y como estoy en un ámbito privado, me voy a permitir el lujazo de prender el pucho porque disfruto mucho más dar la clase. Les pido disculpas si los ofendo. Entonces, cuando hablamos de la relación médico-paciente, estamos acostumbrados, tenemos el estereotipo social de entender a la persona profesional de la medicina en un sitio jerárquico dado por el conocimiento, jerárquico dado por la necesidad de la persona que va a recibir su asistencia, jerárquico por el rol institucional. Entonces, en principio, estamos acostumbrados a pensar eso como una relación desigual, ¿sí? Una desigualdad muy difícil de transformar. Sin embargo, desde hace muchos años, vuelvo a repetirles, medidos en décadas, se da prevalencia a la persona usuaria del sistema de salud y no a quienes prestan el servicio. Así como en tribunales le damos prevalencia a la persona justiciable y no a quienes brindamos el servicio jurisdiccional. ¿Quiénes son importantes en tribunales? Las partes en los expedientes, no los jueces y las juezas. En la medicina, para la ley, vuelvo a repetirles, pasa exactamente lo mismo. Y eso es, a mi modo de ver, un cambio de mirada, un cambio de paradigma, que es muy positivo, porque eso no significa que ustedes pasan a ser algo así como el repositor del supermercado o la cajera de ese mismo supermercado. No, siguen siendo personas de un valor incalculable, con una autoridad científica, insertas en una estructura institucional, sea pública o privada, y que además resultan imprescindibles para asegurar el derecho a la salud. Entonces, a mí me interesa explicar esto que parece todo tan contradictorio, en donde un balance que pudiéramos esbozar siquiera, viene a ser como una especie de imposible, porque es tan contradictorio como el discurso de una persona adolescente en conflicto en su casa, porque no todos los adolescentes son contradictorios y las adolescentes, pero cuando se pelean con papá y mamá, sí, lo son. El punto es que simplemente ponemos la mirada en la vulnerabilidad,
ponemos la mirada, y vuelvo a insistir en primera persona del plural porque es un movimiento a nivel global, ¿sí? Entonces, desde la ley ponemos la mirada en la persona vulnerable, en la persona necesitada, en la persona frágil, en la persona que no tiene acceso. ¿No tiene acceso a qué? Al saber, al conocimiento. Y el conocimiento es poder. Entonces, ¿qué busca la norma? Busca que el ejercicio del poder no sea autoritario, aquello de solucionar cuestiones de horarios, cuestiones de conveniencia interna, cuestiones administrativas, no tengan, por eso puse el ejemplo, a una persona de casi 80 años con una discapacidad motriz, con cierto déficit neurológico, esperando más de 6 horas que le den una simple radiografía. Mi amigo es profesional de la salud mental, entonces en 2 minutos se fue del hospital agradeciendo mucho y a los besos y con sonrisas, con la radiografía para otro lugar. Pero a cualquier otra persona eso no le sucedía. Y si vamos a analizar la estructura de este hospital, este pequeño hospital zonal muy eficiente del conurbano, ¿a ustedes se les ocurre pensar que el Ministerio de Salud de la provincia diseña la estructura administrativa de los hospitales zonales para dificultar la vida de las personas usuarias del servicio de salud? ¿Y lo hace a propósito? Sin dudas que no. ¿A ustedes se les cruza por la cabeza pensar que las personas, colegas de ustedes que trabajan en ese hospital, arman sus horarios y arman los itinerarios internos del hospital solamente para molestar e incomodar a las personas que tienen una patología o que han sufrido un trauma, un accidente o lo que fuere? Sin dudas que no. Bueno, sin embargo eso sucede. Todas las personas que están acá están haciendo una residencia o acaban de terminar su residencia, están en hospitales públicos, ¿verdad? ¿Hay alguien en algún hospital privado? No, ¿no? Bueno, entonces saben perfectamente a qué me refiero, que hay turnos para dentro de 3 meses, a que ustedes miran la hojita de los pacientes que tienen que atender ese día y con desesperación se preguntan cómo van a hacer para atender a tanta gente. ¿Y cómo van a hacer para decirle que no se puede y que no tienen medios a la mitad de esas personas? Entonces, no es que yo estoy diciendo que el sistema de salud es un horror y que tiene una burocracia que pone el foco en cualquier cosa menos en la persona usuaria del sistema. Ustedes estudiaron medicina para curar gente, ¿verdad? Bueno, como yo estudié también Derecho para que haya menos injusticia. Entonces tenemos que corrernos de ese lugar de sentirnos cuestionados y pensar simplemente que tenemos que tratar de mirar un poco mejor qué es aquello que estamos haciendo, ¿sí? Hay mucho rebote, debe haber una persona con el micrófono abierto. ¿Puede ser Micaela Ledesma? Si lo podés cerrar. Sí, puede serle. Allá le y hay mandé un iPhone de Rosario que también tiene el micrófono abierto y un Samsung SM330. Sí, estoy pueden cerrar, les por agradezco favor mucho. que silencien. Gracias. Muchas gracias. Ahí estoy silenciando. Bueno, el punto es entonces que la relación médico-paciente en clave constitucional y en clave convencional nos exige corrernos de un lugar que yo no voy a llamar ni por equivocación una zona de confort, ni un lugar de poder, pero que sin embargo, porque a ver, ustedes están insertos ahora en una estructura formativa agotadora, extenuante, me atrevo a decir sin ningún problema que es inhumana, ¿sí? Cuando duermen, cuando ven a sus familias, cuando inician relaciones afectivas, cuando pueden ir al cine, no sé cuándo. Yo pienso en este tiempo de la residencia y medio se me hiela la sangre en la vena, porque obviamente muchas personas de mi edad estudiaron medicina mientras yo estudiaba Derecho. Tengo familiares que son colegas de ustedes, personas amigas, y recuerdan esa etapa como una especie de escafandra de buzo en donde el mundo había desaparecido. Y sin embargo resulta que es a donde se dirige generalmente la queja, la demanda, el planteo airado, porque no hay turno, porque no hay atención, porque no hay esto, porque no hay aquello.
Y hasta que llegan a una persona con el mismo título que ustedes, pero con más experiencia y antigüedad, los que quedaron con la cabeza quemada son ustedes. ¿Sí? Entonces, a mí me interesa hacerles saber que, por ejemplo, el preámbulo de la Constitución habla del bienestar general. El bienestar general significa, por ejemplo, salud en términos amplios, ¿verdad? Y que en toda la parte dogmática de la Constitución, mal llamada dogmática, porque son derechos que tenemos el deber todas las personas de hacerlos operativos, y la salud está contemplada, 14 bis, y por sobre todas las cosas está en el plexo convencional. El plexo convencional ha adquirido un peso tan importante desde la reforma de 1994, que este mes cumple 28 años de vigencia efectiva, que quienes trabajamos, quienes operamos en el campo del derecho, usamos una palabreja, que es la del flyer de la reunión de hoy, que es en clave constitucional, o sea, constitucional y convencional, constitucional. ¿Por qué? Porque debajo de la Constitución y de las convenciones vienen todas las demás normas del orden jurídico, con menor jerarquía. Desde la Ley de Ejercicio de la Medicina, desde el Plan Nacional de Salud, desde el Sistema Integrado, pasando por el Código Civil y Comercial, pasando por el Código Penal. Todas esas normas están debajo de la Constitución y de las convenciones. Entonces, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación en contra de las mujeres, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de las Personas Mayores. Todas esas normas están por encima del plexo normativo con el que ustedes se mueven para trabajar en forma cotidiana. Y me interesa decir dos cosas más muy básicas, y es que tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa Declaración Universal, como una suerte de convención madre, que termina después siendo la Carta de Naciones Unidas, y termina siendo la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, y la Convención de la Haya, y la Convención de esto, y la Convención de aquello, encierra una paradoja enorme. Porque si nosotros estamos hablando de una Declaración Universal de Derechos Humanos, y todas las personas que estamos acá somos personas humanas, ¿verdad? Sin embargo, muy poco tiempo después hicieron falta declaraciones complementarias para hacerle entender a los hombres blancos, ¿sí? Que, por ejemplo, los niños también eran personas humanas. Entonces, viene una declaración complementaria, la Convención de los Derechos del Niño. Hacerle entender, por ejemplo, que las mujeres también eran personas humanas. Y viene una segunda declaración complementaria del año 70, a ver si nos entendemos, ¿sí? Que es la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de discriminación en forma de las mujeres. Y después hizo falta otra convención para hacerle entender a los hombres blancos, y se está hablando de un hombre blanco, ¿sí? Que las personas ancianas también son personas humanas. Y así puedo seguir con la discriminación racial, la discriminación religiosa, la discriminación económica, ¿sí? Porque no es lo mismo ir al IADT o al Sanatorio Agote que ir al Hospital Evita Pueblo, ¿sí? Porque es todo diferente, y no estoy hablando de la calidad y el saber de ustedes, estoy hablando del sistema de turno, de la aparatología, de un montón de servicios más médicos, y ni hablemos del hospitalario, de la comida, del hacinamiento, de la posibilidad de tener una habitación individual, que parece una estupidez, pero hacer un trabajo de parto en una habitación con 3 mujeres más no es lo mismo que hacer un trabajo de parto con lo terriblemente doloroso y largo que es en una habitación sola, ¿sí? O cursar un postoperatorio
¿sí? O una curación de una operación de hemorroides, que deben saber todos, que no es precisamente algo simpático. Solo que en una sala con 12 o 14 camas más. Y así les puedo seguir contando millones de cosas. La cuestión pasa por entender que la relación médico-paciente mirada desde esa perspectiva pone como sujeto principal de toda relación jurídica a la persona que es paciente, a la persona que sufre una patología, a la persona vulnerable. Esa persona es el objetivo principal de todo el sistema. Cosas que saben de memoria, no hace falta que se los cuente, pero resulta que después, cuando se producen inconvenientes, y que generalmente tienen que ver con disponibilidades materiales, y tienen que ver con disponibilidades materiales de tiempo y de personal, cuando esos inconvenientes se producen, eso parece ser olvidado. Yo en este momento estoy en plena elaboración de una sentencia de una mala praxis de un hospital privado, también del conurbano, en donde una mujer tuvo la mala idea de comenzar su trabajo de parto franco y bien en progreso el 25 de diciembre a la mañana. ¿Hace falta que les cuente todo lo que le pasó? Me parece que no, pero les cuento igual, muy rápido. Después de pasar un proceso muy violento, violencia obstétrica estoy hablando, sin un monitoreo, sin absolutamente ninguna cosa, y con 9 de dilatación, apareció por fin una médica obstetra a las 3 de la tarde, que por supuesto no tenía anestesista, no tenía nada. Y esa médica obstetra, aparte, estaba atendiendo 2 trabajos de parto más en otro lugar que quedaba relativamente cerca. Entonces apareció un cirujano y dijo, bueno, vamos a hacer una cesárea. Entonces ella siguió esperando, con 10 de dilatación, y al final le hicieron la cesárea. La criatura, por suerte, no tuvo ningún problema, porque claramente hubo sufrimiento fetal agudo. Nació con garbajo, se recuperó. El problema fue ella, que terminó con una infección hospitalaria terrible, con un proceso convulsivo, con una buena cantidad de secuelas físicas que por suerte revirtieron casi todas. Entonces, más allá de que cada persona que estudió medicina, cada persona que estudió derecho, lo hizo llena de ganas, llena de ilusión y llena de intenciones muchísimo más que muy buenas, los hechos nos hablan de cosas diferentes y por cuestiones de las que ustedes también son víctimas. Porque vuelvo a repetir, el régimen de residencias es poco menos que esclavo. ¿O estoy diciendo algo de más? ¿Alguien me desmiente? No, ¿no? Bueno, entonces es importante que entiendan, persona paciente, persona vulnerable, persona que no tiene acceso a la salud en este momento y que pone su salud deteriorada en manos de ustedes. Es el sujeto o la sujeto principal de esta relación. Esta persona tiene autonomía de voluntad, les puede decir que no. Esta persona tiene derecho a saber y a hacer millones de preguntas. Esta persona tiene derecho a que la actuación médica esté documentada. Esta persona tiene derecho a modificar su opinión. Esta persona tiene derecho a hacer interconsultas. Todo eso está en la ley. Hay una ley especial que es la Ley de Derechos del Paciente, y está el Código Civil y Comercial. Y el punto a mí lo que me interesa para ustedes es que desde un lugar medio raro, claro, después de todo lo que digo, ¿no? Se queden en paz y tranquilos, tranquilas, que simplemente lo que se espera es darle más participación a la persona. Eso es todo. Esa persona no sabe medicina habitualmente, porque pueden tener pacientes colegas. Esa persona necesita de ustedes, pero tiene derecho a ser informada,
Entonces vamos al primer punto, que es el consentimiento informado. Artículo 59 del Código Civil y Comercial. El consentimiento informado habitualmente está pensado como un formulario que tiene declaraciones vagas genéricas, que tiene algunos renglones en blanco para que ustedes escriban cosas más específicas vinculadas a la práctica que van a hacer con esta persona. Se firma, se mete en historia clínica y otra cosa. Bueno, el Código Civil y Comercial dice algo completamente distinto. Esa persona tiene derecho a ser informada. No se trata de un acto de información, sino de un proceso continuo en donde la información va y viene, en donde se tienen que plantear las alternativas, explicar los riesgos, explicar los beneficios, cosas que ustedes saben perfectamente. Pero lo que dificulta que les hayan contado en medicina legal es que este consentimiento informado no es un acto único, sino que es un proceso constante. Que en definitiva, cuando tenemos tiempo para trabajar, es más o menos lo que debería hacerse, porque podemos dialogar con cada persona que atendemos, podemos intercambiar datos, podemos empatizar, podemos contarle que nosotros también tuvimos, por ejemplo, ese esguince, o ese flemón en la muela, o litiasis biliar, o lo que fuere, no interesa qué. Habitualmente no tenemos ese tiempo, o nuevamente estoy diciendo pavadas, creo que no, el tiempo no está. Sin embargo, tienen que encontrar la manera de hacérselo ese tiempo. El diálogo con la persona es como mínimo contenedor, sanador, etcétera, etcétera. Y no se olviden nunca que la OMS habla de salud y dice que es el estado de bienestar, obviamente físico, psíquico, espiritual y social. Y muy pocas veces en el tráfago del trabajo nos damos cuenta que estamos viendo, yo por ejemplo, a ver, déjenme pensar, una filtración en un edificio de altura y ustedes están viendo una litiasis renal o una policistolia en un trabajo de parto terrible o lo que fuere. Y nos olvidamos de la persona. Bueno, la ley nos recuerda permanentemente que la persona es un todo, es un conjunto de atribuciones, de cualidades, de calidades, de posibilidades. Y claro, nuevamente van a decir, y este juez, claro, qué fácil, lo dice así, pero es tan difícil eso todos los días. Sí, ya sé que es difícil, pero hay casos y casos también. Hay cirugías y cirugías, hay patologías y patologías, y por sobre todas las cosas hay pacientes y pacientes. Porque no es lo mismo una persona, por más que esté en un hospital público, que puede expresarse bien, que está más o menos bien nutrida, que llega a consulta limpia, acompañada, que tiene contención, que recuerda y comprende las cosas, y hasta a veces nos hacen acordar a nosotros cosas que se nos pasaron por alto. También están todas las demás personas, que ni siquiera están bien nutridas, y todo lo que se les puede ocurrir. También hay contextos violentos, sobre todo con pacientes mujeres, y poder detectar a la víctima de una violencia va a asegurar mucho mejor el éxito del tratamiento que implementen. Y es vital que se den cuenta de eso. Y que puedan detectar maltrato infantil, que puedan detectar Munchausen, que es el síndrome por delegación, de esos niños y niñas que van de hospital en hospital y de médico en médico y son sometidos a millones de maltratos innecesarios. Y hasta que logran darse cuenta de eso, hasta que tienen la posibilidad de detectar que están delante de un Munchausen, cuánto maltrato sufrió esa niña o ese niño. Bueno, esas son las cuestiones que a mí me interesa poner de resalto delante de ustedes, ¿verdad? A la hora de pensar en la relación médico-paciente. Ustedes ponen medios, nadie les exige resultados. El artículo 1758 del Código Civil y Comercial, que es el que habla de la responsabilidad de ustedes,
Esperen que lo encuentro, a ver si me estoy olvidando de algo, ¿verdad? 1768, perdón. Dice que la actividad profesional de las profesiones liberales, porque no habla de los médicos este artículo, sino que también habla de abogados, de arquitectos, de ingenieras, de contadoras públicas, de economistas, está sujeta a las obligaciones de hacer. Ustedes tienen el deber de hacer algo, no de que ese algo sea un resultado correcto. Ustedes ponen medios a disposición. Y si os prometen un resultado correcto, si prometen ese resultado, ahí sí quedan obligados. Ustedes generalmente utilizan cosas, ¿sí? Cosas de las que muy rara vez son dueños y dueñas. Entonces, qué sé yo, salvo el estetoscopio, pero todo lo demás no es de ustedes, salvo que estén trabajando en su propio consultorio, o que sea un lugar donde se van a quedar un montón de tiempo. Entonces, por ejemplo, compran algún equipamiento que van a usar solamente ustedes, para mejor comodidad de ustedes. Pero lo normal es que todo lo que utilizan es de otra persona, ya sea el Estado, ya sea la dueña de la clínica, ya sea la obra social, no importa quién, pero ustedes no son dueños, ni dueñas, prácticamente de ninguna cosa. Y tampoco de las instalaciones. Y siempre se habla del riesgo de las cosas. Y aparte, la actividad que ustedes desarrollan es riesgosa de por sí. Bueno, la consideración que tiene la ley a la hora de hablar de la responsabilidad civil de ustedes es mucho más beneficiosa de lo que ustedes creen, porque, por ejemplo, no les son aplicables a ustedes las reglas de la actividad riesgosa. No responden por el riesgo, responden solamente por el error, y ahora les cuento por qué error. No les son aplicables a ustedes las reglas de juzgamiento del riesgo de las cosas, porque utilizan cosas riesgosas. Un bisturí es riesgoso, un aparato de rayos es riesgoso, mal usado, por supuesto que lo es. La medicación es riesgosa, la medicación tiene efectos paradojales, la medicina, se habla del arte, porque no es una ciencia exacta ni lo va a ser jamás, y ustedes no pueden prever una anafilaxia, ¿sí? Pero se sabe que hay medicaciones que las generan con mucha más frecuencia. Entonces, bueno, de eso se trata. Ustedes son personas obligadas a poner medios a disposición de quienes sufren una patología, y eso es todo. No responden por el riesgo de las cosas. No están insertos en el sistema del consumidor. ¿Quién? La persona profesional de la medicina. El sanatorio, sí. El hospital, sí. La droguería, sí. La distribuidora de descartables, sí. La fabricante de catéteres, sí. ¿Se entiende eso? Todas estas personas que hacen plata y que están adentro de una cadena de provisión de servicios o de fabricación de cosas, van a responder por la ley de defensa del consumidor. Ustedes no. Entonces vuelvo a repetir, no responden por riesgo, no responden por la cosa riesgosa, no responden por la ley de defensa de las personas expuestas a las relaciones de consumo, sí responden por la negligencia. Y la negligencia se da cuando se terminan las discusiones científicas y cuando el error es indudable. Por ejemplo, nosotros tenemos una persona con cierta distensión abdominal, dolor epigástrico después de las comidas, y le podemos dar metilbromuro de dioxina, le podemos dar, ¿cómo se llama esto? Bueno, no importa, hay millones, trimebutina puede ser, de todo le podemos dar, ¿sí? Y todas esas indicaciones son correctas. Si el dolor persiste, va a haber que hacer estudios, pero lo normal es que con 3 tomas de algún medicamento más o menos serenante del tracto digestivo, la sintomatología va a desaparecer. Pero si esa sintomatología viene de 6 días y ahora es la primera consulta, el temperamento es distinto.
Son todas cosas que yo no les tengo que explicar. No hace falta que yo les cuente esto. Sin embargo, eso es lo que la ley espera de ustedes, que tengan un temperamento más o menos correcto dentro del esquema y de la amplia gama de temperamentos más o menos correctos. ¿Sí? Entonces, hay errores que hasta nos hacen reír. No se trata con neurolépticos una angina de pecho, y no, sí, claramente no, ¿verdad? Pero una angina de pecho sí se puede tratar con un montón de principios activos y de moléculas diferentes, ¿verdad? Bueno, entonces, ustedes van a responder cuando el tratamiento sea equivocado, o sea, cuando no sea ninguna de las cosas más o menos esperables. Entonces, por eso yo les digo, con una tranquilidad enorme, que de 10 malas praxis iniciadas se hace lugar a menos de una. En este momento andamos en el 91% de rechazos. Mala praxis del médico, de la médica. Después, sí se admiten muchas demandas, pero, por ejemplo, por cosas que no están en el resorte de ustedes, una infección hospitalaria, una maquinaria que no funcionaba bien, una medicación que nunca llegó a tiempo, porque hay hospitales que no tienen un stock, sobre todo de drogas caras. Una ambulancia que chocó. ¿Acaso ustedes tienen la culpa de eso? Sin dudas que no. Bueno, son todas situaciones en donde se admiten esas demandas porque la persona que acude al sistema de salud resultó seriamente dañada y o muerta, pero sin embargo nadie va a condenar a un médico o a una médica. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando se condena al médico, estamos más o menos en un 10% de admisión de demandas. Es un porcentaje que fluctúa. Yo hace 20 años que soy juez y hace 42 años que trabajo en tribunales. Así como me ven, vengo a hacer una especie de momia. Y bueno, esta momia les dice que ese porcentaje nunca bajó del 86%. Entonces, cuando yo digo, ahora estamos en un 91, no es que mañana vamos a estar en un 82. No, no, es una sinusoide que tiene un rango muy pequeño, ¿sí? Muy pequeño. Siempre la persona va a terminar con un daño, y si ese daño es injusto, alguien se va a hacer cargo de ese daño. Yo quiero que ustedes traten de entender que es más o menos en un 10% de casos que el daño lo provocan ustedes. Y que en el resto de los casos en que las demandas se admiten, el daño lo produjo el sistema. Y que ese sistema, que es el de que empecé hablando con el ejemplo de esta señora escribana jubilada con una CB y secuela, este sistema es el que generalmente los lleva a ustedes a tribunales. Y están en condiciones de mejorar ese sistema. Están en condiciones de preparar una respuesta un poco más acorde para las personas que acuden al sistema de salud, que a veces también son ustedes. Somos parte de un sistema y tenemos que interactuar, y por eso yo adoro trabajar con Jorge Manrique, con Andrea Andraquio, porque siempre terminamos intercambiando ideas, intercambiando puntos de vista, y por sobre todas las cosas, y por eso la valoro tanto, Andrea, haciéndonos cargo de aquello que tenemos que cambiar, de los diálogos que tenemos que entablar, de aquellas demandas que tenemos que movilizar, que muchas veces son individuales o son grupales. Por ejemplo, ¿qué tipo de mérito, de violencia no física, pero sí institucional, sí simbólica, sufren las mujeres adentro de la estructura del servicio de salud? Porque no hay tantas directoras de hospitales, no hay tantas titulares de cátedra, ¿verdad? No hay tantas jefas de servicio, y sobre todo en algunas profesiones en particular, porque en pediatría está lleno de pediatras mujeres, en cirugía no hay tantas cirujanas mujeres, y mucho menos arriba. Entonces esa movilización, esa capacidad que podemos poner en juego de modificar el sistema, muchas veces tiene que ver con intereses individuales o grupales, pero otras veces en que ustedes
han dado todo por una persona, y esa persona termina más grave o muerta, porque el sistema no pudo contener absolutamente nada de lo que ustedes pedían, nos lleva a que tratemos de mover un poquito lo que estamos haciendo y nos demos cuenta que somos responsables y que integramos esas estructuras. Y yo hablo como un loro, y el tiempo pasó y me encantaría dialogar con ustedes. ¿Me quieren hacer preguntas? Yo quiero. Dale. Que me anoté acá algunas cosas. Vos dijiste que hablas de los derechos del paciente y que el paciente puede decir que no. Puede cambiar de opinión. Tal cual, y puede pedir interconsultas y demás. Sí, debe. Ahora, dos cosas se desprenden de ahí. Una es que, no sé, últimamente lo estuvimos viendo en algunas propagandas de internet, hay algunos lugares que oficializaron y pusieron como un medio así de propaganda: venga a donde estoy yo que le voy a dar la segunda opinión. Sí, ¿puedo hablar de la institución? No, mejor no. No, de la institución no, pero, No, pero es digamos, realmente una práctica tan desleal, tan antiética, tan contraria a derecho, que todo lo que yo diga es poco. Esas ofertas prácticamente están ofreciendo un resultado. Yo le voy a hacer una segunda opinión. Tal cual, Yo yo le le doy voy a la decir segunda la opinión y verdad. la mía es la correcta. La mía es la correcta, eso es lo que están dando a entender. Es una publicidad tan engañosa. Pero bueno, por suerte estamos personas como ustedes, o sea, médicas y médicos que ven, que advierten la situación, y por suerte estamos algunos operadores jurídicos que también lo vemos. Yo vi esa propaganda y me quedé mudo, yo no podía creer lo que estaba leyendo. Y es una institución muy famosa, muy prestigiosa. Bueno, enorme. yo no tuve una discusión, pero sí hablé con gente de la institución. Les dije que me parecía de cuarta, que me parecía muy mal eso. Muy mal. Y en realidad encontraron todos los vericuetos, ellos consideran que no, consideran que... Genial, se sienten Albert Schweitzer. Eso es lo que más bronca me da. Yo creo que es una cuestión de formación en ese lugar, digamos, de formación de los profesionales que hacen... a ver, yo tengo también un defecto profesional. Yo hice mi secundario en el Nacional Buenos Aires, y yo siempre digo, porque yo fui al colegio, y en definitiva es un lavadito de cerebro de el colegio. Hay millones de colegios. Hay millones de colegios, digamos que el Nacional de Buenos Aires es muy emblemático. Pero me De refiero... hablar de lo emblemático y de hablar de la excelencia académica, para terminar hablando de hegemonía y de autoritarismo y de competencia desleal y de engaño, hay una distancia grande. Lo tengo claro. Pero bueno, nada, eso fue el tema de tener el derecho a la segunda opinión. Me parece que no es ese camino, Claro, el camino es... el camino es la iniciativa de la propia persona y no una tal cual. estructura institucional y, lo digo con todas las letras, comercial de lucro, que apunta a que las personas vayan un poco como el flautista de Hamelin a cierta institución. Y vuelvo a repetir aquello de la hegemonía, que es como empecé, porque estamos hablando de discursos hegemónicos. Y yo puedo, por ejemplo, decir que la UBA es la mejor universidad de Argentina. Y no solo que lo puedo decir, sino que estoy diciendo algo que es verdad y que es cierto. Está puntuada mucho mejor que todas las demás. Y sin embargo, las personas que nos recibimos en la Universidad de Buenos Aires, ¿tenemos derecho a menospreciar a las personas que se recibieron en otra casa de estudios? No, claro que no. Bueno, y si en todo caso tenemos un conocimiento más sólido, más profundo, más sistematizado, más coherente, el conocimiento nos sirve a nosotros o le sirve a los demás. Entiendo que tenemos el deber de difundir aquello que sabemos y de llevar la excelencia académica de la que podemos disfrutar a otros lugares.
¿Sí? Yo, por ejemplo, sí fui docente de la UBA 23 años, pero fui docente de 5 universidades más. Así estaba, loco, corría de un lado para el otro de la ciudad a la tarde. Pero el punto es que, así como quienes accedimos a la excelencia académica o estamos en un centro de formación de posgrado de muchísimo prestigio, tenemos el deber de llevar ese conocimiento a demás lugares, a otras personas, dar oportunidades, abrir puertas, no cerrarlas, no constituir élites y no ser autoritarios. Vuelvo al ejemplo que les puse yo hace 2 minutos, que tenemos la posibilidad de modificar de una u otra manera, aunque sea en forma casi imperceptible, el contexto de la institución en donde estamos trabajando. ¿Sí? Y vuelvo al ejemplo de esta escribana jubilada con una CB. Tenías otra pregunta, Andrea. Sí, la otra pregunta es si el caso inverso también es válido. Yo tengo en este momento, por ejemplo, en un sanatorio, estamos atendiendo a un paciente que nos maltrata, pero nos maltrata, no es una cuestión subjetiva, sino que maltrata a todo el personal y a nosotros también, como cirujanos digamos, del señor, nos maltrata, nos grita a la familia, nos maltrata a él, nos maltrata en el hecho de que uno, hay momentos en que se siente que, digamos, que ni siquiera lo quiere ir a ver, pero porque es realmente a veces muy chocante, muy asfixiante, porque uno hace lo mejor que puede y yo no tengo la culpa, como vos hablabas recién, yo no tengo la culpa si el catéter que yo le pongo no trae de fábrica un conector que se adapte perfectamente a una guía de suero, por ejemplo. Y sí soporto que la culpa es de ustedes, que la Bueno, culpa es de ustedes, que tu yo tengo aporte, derecho, mi pregunta es, ¿yo tengo derecho a decir, yo no lo voy a atender más a este señor? Siendo que no es una urgencia, siendo que no es... vamos a tratar de precisar eso. El planteo es genial porque nos permite hablar del derecho. El ejercicio de una facultad jurídica no se puede transformar en una prerrogativa, que estamos acostumbradísimos a hablar de que en ejercicio de mis prerrogativas legales, no, en ejercicio de mis derechos o de mis facultades legales. Una prerrogativa es un privilegio. Y la posibilidad de contar en la titularidad de mi persona, por ejemplo, de un abanico de derechos respecto de mi salud, no significa que yo voy a ejercer ese derecho en forma autoritaria, en forma violenta, en forma amenazante, en forma agresiva, alterando el clima en el que se tiene que desarrollar la relación médico-paciente y alterando el clima en el que se tiene que desarrollar la relación médico-paciente de otras personas e inclusive de una institución. Entonces, yo también dije que éramos hegemónicos, abogados, médicos, pero el punto es que muchas veces tenemos que poner límites. Muchas veces tenemos que decir, mire, esto no es así. En estos términos yo no lo voy a atender. Y en la medida en que esta persona pueda ser derivada a otro lugar y no quede carente de atención, o a otra persona profesional dentro de la misma institución, o convocar a otros profesionales que vengan a ese momento y entre todos poner a la gente en su sitio, y en última instancia sí rechazar a la persona paciente tan poco amable, tan agresiva, tan violenta, y derivarla a otro lugar. Lo que no se puede es dejarla sin atención. ¿Mm? El ejemplo que pone Andrés es buenísimo porque no se trata de una persona que tiene una patología psiquiátrica o que esté en un momento de no control y que va a requerir o contención o medicación o una interconsulta con psiquiatría. Esta persona de la que vos estás hablando, este hombre, no es un paciente psiquiátrico, es un jodido autoritario, con una familia jodida también. Exactamente. De hecho es un profesional, es un universitario, pero bueno, más allá de eso, que eso no importa, hago referencia a eso porque es una persona con determinada educación, digamos, y eso no le impide ser un maltratador,
Las personas educadas somos las peores. Eso lo transforma en un problema mayor todavía, porque encima, digamos, cree saber lo que en realidad no sabe, porque es como si yo me pongo a discutir con vos de derecho, pero bueno, no importa. El mayor problema es que cuando esa situación tiene un desenlace que no es bueno, porque este paciente es un paciente que obviamente Es no es querulante, que busca problemas, que no acepta pero que límites. en algún momento, su enfermedad Va a obtener un resultado malo y eso es una demanda de mala praxis. tal cual. En puertas. Ustedes Entonces, se sienten amenazados desde ese lugar. Yo entonces entiendo tanto. uno yo como cirujana, y calculo que muchos de los que están acá, es como, yo he escuchado de gente muy joven que recién empieza la actividad y te dicen, yo estoy pensando en salir de la cirugía y cambiarme a otra especialidad, o hacer otra cosa, o dedicarme a otra cosa, porque yo siento que doy lo mejor y me atacan, y que cuando ese señor fallezca, porque va a fallecer por su enfermedad, digamos, no por lo que hagamos nosotros, sino por su enfermedad, voy a tener un problema en el cual voy a tener que ir a defenderme por algo que yo no hice. Y bueno, hay instancias, en cirugía hay instancias decisorias para manejar esas situaciones de conflicto y esos temperamentos que verdaderamente obstan al desarrollo del procedimiento terapéutico que sea. Esa instancia decisoria es el consentimiento informado. O sea, hay un momento en que esta persona va a tener que firmar algo, y no un momento, varios, porque les vuelvo a repetir, el consentimiento informado es un proceso que se da a lo largo de todo el tratamiento, gradual de información, y el punto es plantear alternativas de disyuntiva. Bueno, mire, si no llegamos a un acuerdo en torno a esto, no podemos seguir, porque casualmente la autonomía de decisión es suya, señor. Yo no lo puedo obligar a nada, pero usted tampoco me puede obligar a mí, mucho menos agredirme. Entienda que le estamos dando un servicio. Si eso no funciona y no hay consentimiento informado y no hay práctica. O sea, hay una muy buena cantidad de situaciones en donde la interacción se puede poner ríspida. Se puede poner ríspida. Acá estamos hablando de una persona muy cabrona, pero podemos hablar de una persona que en su vida cotidiana no lo es y sin embargo, sufriendo un dolor agudo, sí lo es. O una persona muy autónoma, muy independiente y que al tener que ser higienizada y auxiliada para sus catarsis, se siente en una humillación tan grande que agrede. Bueno, todo eso hay que entenderlo. No es ni remotamente el caso que No explicaste es ni vos. remotamente el caso, pero Es bueno. un señor jodido, pero en definitiva, yo creo que aquella posibilidad que tenemos cualquier profesional liberal de empatizar con la persona que nos consulta y de poner algún tipo de límite. Ustedes tienen herramientas muy valiosas para eso, que son los procesos constantes de consentimiento informado. Y tienen otra herramienta maravillosa, que es la historia clínica, donde dejan constancia de todo eso. Y ponen de manera explícita los cuestionamientos, los malos tratos, las agresiones, las violencias. Y lo exponen, y le dicen, y le muestran, acá está, usted es la tercera vez que me grita. Nadie me grita, nadie, ninguna persona. Usted puede gritar de dolor, que es distinto, pero no gritarme a mí. En este momento usted no tiene dolor, o por ahí lo tiene, pero no importa. O sea, hay personas que son autoritarias, hay personas que son invasivas, violentas. Y que con el curso de la enfermedad, a Todo veces, eso se agrava, se pone más agudo, eso lo más tenemos claro. manifiesto. ¿Más preguntas? Estamos Sí, ya pasados de tiempo, pero yo no estoy importa, encantado. pero sí tengo otra. El Nadie tema más tiene de, preguntas, solamente Andrea tiene bueno, preguntas. pero yo tengo otra, y después Dale, dejo. El tema de denunciar. Ya lo sí. estuvimos viendo en clases anteriores.
Definí denunciar, por favor, así me entero yo de qué estás hablando. De denunciar cuando uno atiende a una paciente, o un paciente, o un niño, o quien fuere, y dice, yo sospecho que este chico es maltratado, que esta mujer es maltratada, que esta mujer está así porque la golpearon, que este hombre, digamos, es válido, tenemos la potestad de hacerlo, lo podemos hacer. No tienen la potestad, les voy a explicar Tenemos muy la claramente. obligación. Ustedes tienen el deber de denunciar, que es distinto. ¿Qué sucede? Ustedes, por ejemplo, tienen que pensar que el derecho, como orden social justo, 3 palabras, orden en el plano social sobre una base de equidad, es una disciplina que ordena la conducta humana en el plano de la interacción social y que tiene un montón de jerarquías y que su razón de existir es el conflicto. Cuando no hay conflicto, el derecho no tiene nada que hacer. ¿Se entiende eso? Cuando no hay patología, la medicina no tiene nada que hacer. Bueno, podemos hablar de medicina preventiva, bla, bla, pero en principio ustedes trabajan cuando hay una persona a la que le duele algo, que tiene un síntoma, que tiene un signo, o que tiene un factor de riesgo, etcétera, etcétera. El conflicto del derecho está estructurado sobre la base de jerarquías, así como cada persona que es atendida tiene derecho a que se le respete la autonomía de su voluntad y a que se le respete su intimidad y la confidencialidad, tienen que pensar en el bien jurídico protegido. Si ustedes están atendiendo a una mujer y que se dan cuenta que esta mujer es objeto o sujeto, y lo dije primero, aquello de objeto, porque cuando una mujer es violentada, pierde su condición de persona humana y pasa a ser el objeto de la violencia de quien la violenta, que en un 90% de los casos son más, es un hombre. Entonces, esa persona tiene un riesgo muy concreto. Hay riesgos bajos, riesgos moderados, riesgos altos, riesgos muy altos. Y estamos hablando en una palabra que es, pareciera ser una trampa, pero no lo es. Cuando hablamos de riesgo no necesitamos certeza. Cuando hay certeza no hay riesgo, ya ocurrió. ¿Se entiende? Entonces, cuando hacemos evaluaciones de riesgo, hay protocolos de riesgo. Ustedes, por ejemplo, como profesionales de la medicina, saben de escalas de riesgo. Glasgow, Apgar, está lleno de instrumentos disciplinarios que les permiten objetivar ese riesgo. Entonces, frente a determinados indicadores de riesgo, pasamos a una UTI. Frente a determinados indicadores de riesgo, la persona queda internada. Y fíjense que al decir la persona queda internada, estamos restringiendo su libertad ambulatoria. Te los digo con todas las letras. ¿Se les mueve un pelo acaso en firmar la orden de internación? No, porque el derecho a la vida y a la salud de esa persona es más importante que su libertad en ese momento. Bueno, con la denuncia pasa lo mismo. Generalmente se van a encontrar con una persona vulnerable, generalmente se van a encontrar con la niñez, con una niña, con un niño, con un adolescente. Y quien lo lleva a la consulta es el adulto. La intimidad, la integridad, la confidencialidad respecto del menor, no de la mamá que lo trae. Y ustedes tienen el deber de conjurar ese riesgo. Y después hay situaciones que son muchísimo más complejas, muchísimo más complejas. Por ejemplo, dipsomanía, adicciones a sustancias psicotrópicas prohibidas, que es un delito. Interrupción del embarazo, y no en los términos de la IBE, de la ley, o sea, después de las 12 semanas. Ustedes tienen derecho, sobre la base de sus convicciones religiosas, por ejemplo, que es cuando ocurre casi siempre esto, denunciar a la mujer por ese delito. El aborto ya está hecho, no es un aborto en curso. El aborto ya está hecho. Y estoy hablando fuera de los términos de la ley, porque ahora es legal y hace bastante tiempo lo es. ¿Tienen derecho a vulnerar la intimidad de esa persona? ¿Dónde está el bien jurídico a proteger? ¿La vida del feto? No, ya está hecho el aborto. Entonces, esa vida ya no está.
Y si es que podemos hablar de ilegalidad porque se pasó el lapso de semanas que está autorizado expresamente por la normativa vigente. Y ahí les digo claramente que no. Porque el bien jurídico protegido, que es la intimidad y la autonomía de la voluntad de la persona que, por ejemplo, se tomó 3 papeles de cocaína, o sea, 3 gramos en una noche, llega con una sobredosis importante y hasta en riesgo, dependiendo quién. Quien está habituado toma 3 papeles y sigue de largo, lo saben también perfectamente. Una persona que recién empieza con 1,5 papeles ya está con una taquicardia, de crasístoles, de todo, deshidratada. ¿Tienen derecho o es preferible estabilizar a esa persona, contener a esa persona y cuando está más o menos bien tratar de derivarla a un tratamiento y contenerla de otra manera y alejarla de la conducta riesgosa de otra forma? ¿Cuántas personas mata por mes la cocaína? Hay un número de personas, ¿no? Entonces yo les muestro esto, no voy a aprender otro. Les muestro esto y digo, ¿cuántas personas mata por mes el tabaco? Bueno, esto paga impuestos, esto sostiene una industria legal y sin embargo mata mucho más que las drogas prohibidas. ¿Sí? Debe morir mucha más gente por el tabaco que por abortos. Y vuelvo a insistirles, también hay que pensar de qué sujeto estamos hablando, de qué persona estamos hablando. Porque si nosotros estamos hablando de una persona que es por sí misma vulnerable, lo importante es hacer cesar ese estado de vulnerabilidad y no denunciar un delito. Y eso es lo más importante. Sin embargo, cuando no es una cuestión médica, por ejemplo, un caso de violencia, y ustedes saben positivamente que esa mujer la van a moler a patadas, ni bien salga del hospital con 12 puntos porque la acaban de operar, y tendrían que buscar alguna forma de contener eso, o en su caso denunciarlo. Pero, por ejemplo, para una violencia, ¿están legitimados ustedes? En principio no. O sea, son situaciones que yo siempre llamo paradojales, que siempre llamo de dilemáticas, ¿no? Porque un dilema es algo que no podemos resolver, sino es una cuestión de resolver. En donde estamos tironeados, y yo siempre uso una imagen que por ahí no termina de ser del todo comprendida, porque no todo el mundo ha visto ballet, pero en el tercer acto de Giselle, a Giselle la tironean un brujo y el super capitán divino que la va a salvar. Y dependiendo de quién es la versión, si es alemana o americana, el brujo se la lleva y Giselle nos deja, o se la lleva el príncipe, capitán y demás, y Giselle tiene después una vida de vino y rosas por delante. Pero ese tironeo en donde una persona está entre 2 aguas, muy indecisa y en un dilema, por ahí suena que soy un cretino lo que estoy diciendo, pero se soluciona con experiencia y se soluciona con redes de trabajo. Y por eso, justamente por esta posibilidad de hablar frente a un caso concreto, es que me encantan todas las interacciones que me propone Andrea, porque me permite hablar con personas que no me conocen, que nunca me escucharon, me permite escuchar preguntas, me permite verles las caras, que aunque a ustedes parezca mentira, son mucho más que expresivas. Y abrir espacios de diálogo un poco más estable, un poco más permanente. Yo creo que la llamo más Andrea, yo con mis dudas, que lo que ella me llama a mí con las suyas, es verdad. Pero Andrea me ayuda muchísimo. Yo hay veces que de la información médica que tengo en un expediente realmente no sé qué hacer, o sí sé qué hacer, nunca te llamé sin saber qué hacer, siempre con dudas de si estaba yendo para el lado correcto. Y por suerte sí estaba yendo para el lado correcto. Después de 42 años más vale que no me tendría que equivocar. Pero yo sé que tengo a una médica que encima la quiero y que es una mina divina y que hemos compartido cosas geniales y que la puedo llamar y preguntarle, me pasa esto, voy a hacer tal cosa, por esto, por esto, por esto. ¿Se te ocurre algo más? Y de vez en cuando, menos que
yo a ella me llama a mí con problemas legales. Y cuando vamos estableciendo estas redes de trabajo, uno está más seguro, uno sabe lo que tiene que hacer, uno puede dar un servicio de mejor calidad. Entonces, mi recomendación, cerrando esto, no sé cuántos son, y 19, ya nos recontrapasamos. El juez, el operador jurídico, ¿qué les dice? Acérquense a nosotros. Tienen amigos abogados. La tienen Andrea. Podemos organizar más de estas charlas. Podemos hablar de género, podemos hablar de vulnerabilidad. Podemos hablar de desigualdad estructural. Podemos hablar de investigación científica. Podemos hablar de tratamientos de riesgo. Podemos hablar de tantas cosas. Y cuanto más hablemos, más vamos a conocernos. Y no me llamen después siempre, pero me pueden llamar. Si yo no puedo, en todo caso, decir, miren, no puedo. Puede ser a la noche. No, hoy no, puede ser mañana. Alguna respuesta siempre doy. ¿O estoy mintiendo, Andrea? No, No, no estás no para mintiendo. nada. Y yo creo que este año es un año especial, porque después de los 2 años anteriores que pasamos, este es un año en que particularmente estamos todos, quizás los más grandes, más que los más jóvenes, pero con un torbellino de cosas, porque estamos saliendo de una etapa que nos golpeó a todos, A todos. indefectiblemente a todos. Vamos, a nosotros los médicos nos golpeó de mil maneras, a los que no son médicos también los golpeó, les golpeó a los más jóvenes, golpeó a los adolescentes, golpeó a los adultos mucho, a los adultos mayores mucho más aún. Muchísimo. Todos tenemos en nuestro haber alguien que ha padecido mucho esto O ha y, muerto. o muerto. Eh, y la verdad es que me parece que nos merecemos una cuota de otra cosa que no sea específicamente la cirugía, eh, porque, porque la cirugía es como vos dijiste hace un rato, es un arte, la medicina va por otro camino y no es solamente el camino tecnológico. El camino tecnológico es muy importante, pero me parece que nos estamos perdiendo en el camino de... En este momento estamos atravesando una crisis tremenda con la residencia, todos los que están acá lo saben, todos los están viviendo. Eh, lo estamos minimizando a una cuestión pura y exclusivamente económica y creo que No no es así. estamos viendo más allá. No es una cuestión de que yo te pongo 500.000 pesos en el bolsillo y con eso vos sos feliz. Me parece que la crisis es una crisis de humanidad, si lo querés llamar de alguna manera, que es una crisis humana, que va por otro camino, que no, que el que se quede con el chiquitaje de que esto es una cuestión de dinero, se queda, no ve nada, no ve mucho más allá de lo que Tampoco tiene entiende que ver, cómo funciona el sistema hospitalario público, por que supuesto, reposa con un peso, yo les diría que determinante, sobre las espaldas del sistema de residencias. por supuesto, reposa sobre las Entonces, a ver, residencias, es una cosa pero muchísimo más importante. lo tengo muy claro, como yo fui residente, todos son residentes, o la mayoría, y quien no esté ahora cursando la residencia es porque ya la terminó. Yo tengo claro que reposa sobre todos los que fuimos residentes, pero creo que más allá de eso hay una cuestión estructural que se viene abajo en un gran porcentaje por desgaste total y absoluto del sistema de salud, que no es una cuestión solamente monetaria, que tiene que ver con que toda la sociedad, por algún otro motivo, se ha venido abajo en estos 2 años y que reconstruirla requiere de un montón de cosas y que no es solamente de dinero, y que no sé cómo vamos a salir de esto también, que Mira, es muy seguimos difícil cómo apostando vamos.
permíteme hacerte un mínimo aporte y seguís, no te olvides lo que vas a decir. Yo creo que este tiempo nos puso a todas las personas en una posibilidad de reflexionar acerca de qué es lo importante y qué es lo que falta, qué es lo que nos falta. Este tiempo nos conectó con la falta. Entonces yo vuelvo a repetir, celebro estos espacios, porque nos permiten rediseñarnos, ampliarnos, y por ejemplo abordar un problema muy serio. Cuenten conmigo, cuenten con el sistema jurídico. Trabajamos, creo que prácticamente para lo mismo. Discúlpame la interrupción, pero para mí era importante decir eso, porque ya dentro de poco tendremos que cerrar. Bueno, Sí. pero es esto que te estoy diciendo, digamos. Creo que todo esto que nosotros vivimos, esta cosa que se arrancó cuando empezó la pandemia, que se dijo el más bueno va a ser más bueno, y que es mentira, digamos. El que era bueno y sigue siendo bueno, y el que no lo era no lo va a ser ni lo será jamás. Pero eso, la pandemia nos significó que la estructura, el sistema público en este caso, de atención, de salud, se destrozara en 10.000 pedazos por múltiples motivos, porque los más jóvenes adquirieron de golpe una experiencia frente a la muerte, frente a un montón de cosas que los sacudió y los sacudió mucho, porque los más viejos tomaron el camino de decir, listo, yo estoy enfermo, me voy, y otros se la jugaron y otros murieron, y en el medio estábamos los que no sabíamos bien para dónde teníamos que ir. Creo que nos movilizó a todos, mucho más allá de las cuestiones políticas. Estoy hablando de una cuestión pura y exclusivamente sanitaria. Y hoy estamos en una crisis tremenda donde los residentes plantean un montón de cosas cuyo es genuino su reclamo, se quedan cortos en el reclamo, porque el reclamo no puede ser solo monetario, porque hay que cambiar otras cosas, que no es solamente el dinero, hay que cambiar otras cosas. Me parece que necesitamos entender que no es que la medicina va por este camino solo, y que los abogados son los sátrapas que nos van a venir a jorobar la vida. Digamos, no es así, no es así. Me parece que tenemos que trabajar todos en conjunto, así como dentro de la medicina entendemos que hoy el trabajo interdisciplinario es el que nos lleva a buen puerto, que no es solo el cirujano, que es el cirujano con el clínico, con el terapista. Bueno, también lo es con otras áreas y con otras personas que nada tienen que ver con la medicina. Por eso es que este año decidimos abrir un poco el juego y que no sea solamente el coloproctólogo, el hepatobiliar, el de pulmón, el que nos venga a contar cómo se opera el cáncer de pulmón. Porque hay muchas cosas que se aprenden en los libros, pero hay muchas otras cosas que pasan por otras esferas y que nos forman también, no solo como seres humanos, sino que nos forman dentro de la residencia, porque no se sale solamente un técnico. Para formar un médico y un médico especialista se necesitan muchas cosas que no son solamente saber hacer un puntito. Vamos contra la corriente, por supuesto vamos contra la corriente. En cirugía muchas veces vamos contra la corriente, pero bueno, vamos para adelante. A mí me gustaría saber si alguien quiere decir algo, porque si no, habla Carlos y hablo yo, y si querés nos charlamos y nos tomamos un café y seguimos charlando. Pero me gustaría escucharlos, y si alguien quiere decir algo, si Jorge estás conectado, Alejandro que estás conectado. Jorge está buscando nietos por ahí, Buscando acordate. nietos por ahí. Pero si alguno de los residentes, de los no residentes, si alguien quiere decir algo, si alguien quiere hacer algún aporte, nosotros estamos abiertos a, obviamente, escuchar, porque estas charlas son no para tomarles examen, son charlas para que nos escuchemos unos a otros y para que aprendamos unos de los otros. ¿Alguien quiere abrir su micrófono y quiere hablar? Parece que no. Entonces yo digo, muchas gracias, sobre todo por la cantidad de personas, con la exigencia espantosa que tienen, con ese tiempo que parece imposible.
que están acá escuchándome. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias a la institución y sepan que para lo que ustedes quieran me convocan y yo voy a estar. Te vamos a volver a llamar porque tenemos muchas cosas para hablar y entonces te vamos a volver a llamar. Yo como siempre, yo voy organizando, voy poniendo y voy sacando, pero la verdad es que creo que en este momento, hoy ha pasado algo muy importante. En el gobierno de la ciudad arrancamos con simulación, en realidad con simulación en su mínima presentación para poder arrancar el año que viene con diferentes niveles y diferentes cosas. En el medio del caos que estamos viviendo, había 2 grupos de 20 personas, y de esos 2 grupos de 20 personas, en uno de ellos, 11 fueron hasta Vicente López, al lugar donde es el lugar de simulación, y a la tarde fueron 15 de los 20. Y las otras personas llamaron para disculparse porque no habían podido ir. Eso significa que más allá del conflicto, la gente quiere hacer cosas. Y entonces me parece que es muy valorable, como vos decís, que se tomen el tiempo, que estén, que charlemos juntos, que aprendamos juntos. La medicina no es solamente, a ver señor cómo se siente, tos un poquito, espere que le duele la panza. La medicina es mucho más que eso. Los que hacemos medicina, igual que los que hacen abogacía, los que hacen, todos los que hacen algo humanístico que tiene que ver con la gente, creo que va mucho más allá de la técnica y que tenemos que empezar a no llegar como nosotros a los 50 y pico y ver un horizonte diferente, sino que empezar a verlo desde antes para poder avanzar y hacer cosas buenas. Carlos, nada. Yo te quiero. Encantado y muy agradecido, disfruto mucho de estas actividades, aprendo, por ejemplo, que no tengo que hablar tanto, que están todos mudos, salvo vos. Y nada, muchas gracias por la atención. Ustedes no se dan una sola idea de lo que yo entiendo, todo lo que les pasa y lo que significa que hayan estado 1 hora y media mirándome. Carlos, gracias. Para mí eso tiene un valor incalculable. Muchas gracias. Acá hay quien te aplaude. Alejandro, ¿querés abrir tu micrófono y decir algo? Sí, muchas gracias. Por cierto, yo no soy médico, pero vivo hace 42 años entre médicos. Lo mío es biocomunicación, es decir, comunicación que empezó en los orígenes del Hospital Pirovano y luego seguí toda la vida porque me encanta lo que hacen los médicos. Yo no lo haría ni a patada, nunca quise ser médico. Pero eso me dio la posibilidad de alternar con toda la comunidad médica. Finalmente terminé en el Borda, donde posiblemente... Nos traten a todos, no te preocupes. Fue el mejor destino. Pero en verdad, yo asisto a estas charlas para aprender. Y si puedo aportar algo, yo realmente creo, doctor, que usted es un avión. Y esta Andrea es una excelente consultora porque es cirujana. Yo tengo un especial afecto a los cirujanos por la rapidez con que se expiden. Aunque lo hagan para el diablo, pero siempre hay respuesta. Con los cirujanos hay respuesta siempre. Con los clínicos vemos la semana que viene cómo evoluciona. Tienen otro tiempo. No está ni bien ni mal, hay que matizar este clima. Mi trabajo está todo en Facebook, en YouTube tengo unos 1300 videos disponibles para visualizar y trabajo todo el tiempo. Es decir, hace años me jubilé, pero yo sigo. Me parece que todavía hago falta. Así que, bueno, encantado de verlo, si me invitan en una próxima... El que me invitó a esto fue el doctor Manrique, al que le agradezco, porque fue un encuentro extraordinario. Felicitaciones, doctor, felicitaciones, Andrea, y bueno, adelante. Gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad, ni bien ustedes quieran, yo voy a estar disponible. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau a todos. Gracias.